está, lo tenemos acá con nosotras a Miguel del Pla. Bienvenido, Miguel. ¿Cómo están? Muy bien. Bien, bien. Che, Buen día. saludo a la gente que nos está escuchando y bueno, vamos a tratar de hacer un análisis de lo que pasó estos días. Bueno, la verdad que todo el mundo está conmocionado por el resultado electoral. En primer lugar, los que están conmocionados son los capitalistas. No se lo Están veía venir. de fiesta, Sí, pero están de fiesta fiesta. es poco. Es decir, los tipos, yo había comentado hace un mes y medio atrás de que, por ejemplo, el índice Merval, que es el índice que mide lo que valen las empresas argentinas, los bancos, YPF, bueno, todas las grandes empresas de la Argentina, se había derrumbado. Había llegado, ponele, en febrero de este año, 2,5 millones, ese era el índice, y había caído en agosto, septiembre, a 1,5 millones. Mm, O sea, se había descapitalizado, no sé, más de un tercio, casi a la mitad del valor que tenía sus acciones, en definitiva, de lo que valían las empresas. O sea, alguien podía venir y comprarla por 2 mangos, eso es lo que te quiero decir. Se habían descapitalizado, habían perdido una montaña de dinero los especuladores con eso. Bueno, resulta que ahora, después del resultado electoral, ya cuando Trump anunció la ayuda a Argentina, había subido un poquito, había llegado cerca de los 2 millones. Hoy miro, y después de una semana después de la elección, cerró el viernes a 3 millones. Es decir, que en un mes y medio las acciones argentinas duplicaron su valor. ¿Cómo no va a estar contento los capitalistas? O sea, no fiesta poco. ¿Cuándo ganaron tanta guita en un envión, en un solo envión, en un mes y medio? Lo cual demuestra también la volatilidad que tiene este mercado. Porque esto no pasa en el mundo. En el mundo ujú. las cosas no suben 100% en Se un mes y mantiene, medio. se mantiene un ¿Entendés? poco. Ya Sí, suben un 2, un 3, un 4. sí, Pero sí, acá es la locura de la especulación es fenomenal. sí. Bueno, ahora el otro aspecto, en contradicción con esto, es, o no en contradicción, sino la contrapartida, que es lo mismo en definitiva, es lo que pasa con el riesgo país. Mm. El riesgo país estaba 1.300, 1.400, bueno, bajó a la mitad. En un día, en 2 días. Mu- Después, apenas estuvo la Apenas ganó la elección y... elección, chao, bajó a la mitad del riesgo país. Este, es decir, que los banqueros, ¿no es cierto?, interpretan que efectivamente el triunfo de Milei es la de ellos, es la oportunidad de descargar la crisis, los problemas y todo lo demás sobre la clase trabajadora, abaratar el costo de la mano de obra, abaratar los gastos sociales y Uno podría multiplicar leer la tasa de ganancia. estos números que vos decís, viste, que parecen muy, a veces en abstracto para una población que está muy lejos de tener una inversión Claro. en estos mercados. ¿Qué significa? Porque están diciendo, bueno, es positivo que baje el riesgo país, es positivo que aumente el Merval, es positivo que el dólar baje, pero ¿qué significa concretamente para una población trabajadora? Significa que la clase capitalista está festejando que puede iniciar una nueva ronda de endeudamiento en el mundo, eso Ujú. significa la baja del riesgo país. Endeudamiento que, como todo este que entró en los últimos meses para sostener a Milei y salvarlo, porque vino Trump a salvarlo. Trump es el gran árbitro de la situación argentina hoy. Este, bueno, toda esa deuda habrá que pagarla. No es que viene Mm, gratis. Y el pueblo argentino es el que finalmente termina siempre pagándola. Bueno, el nuevo ciclo de endeudamiento significará que el pueblo argentino nuevamente tendrá que pagar. mm, Y desde el punto de vista de los empresarios, el hecho de que se vea la posibilidad de que se avance con una reforma laboral que abarate el costo de la mano de obra, con una reforma impositiva que le baje los impuestos, es decir, con todas medidas que los van a favorecer abiertamente, crea una gran expectativa en los grandes capitales. Esto es lo que significan estos números. El gran capital festeja la posibilidad de imponer sus planes contra el pueblo y de hacerlo incluso sobre la base del voto popular. O sea, esto es fenomenal, porque vos, una cosa que yo, a ver, Que ¿cómo te vas estamos a, avalando que no hagan pelota a los cómo te trabajadores. vas a negar a algo que vos mismo supuestamente Claro. avalaste? ¿Se entiende? Sí, sí, Ahora, sí. esa decisión del pueblo es tan legítima, esta democracia es tan representativa realmente de lo que el pueblo piensa. Reflexionemos un poquito sobre esto, porque la gente también actuó bajo un chantaje. Sí. Era esto el caos. Ujú. Nosotros mismos cuando charlábamos acá y uno decía, bueno, después se viene una devaluación de la moneda, después viene esto, después viene aquello, eh, caracterizábamos que el gobierno se estaba hundiendo y que el hundimiento del gobierno iba a traer un montón de penuria para el pueblo también. Entonces, Trump vino y dijo, no, no,
Yo pongo la plata que haga falta. Armamos todo lo que haga falta, pero que este gobierno no se caiga, evitemos el caos. Dijo la gente. ¿Entendés? No, nos ahorramos un drama, al menos inmediato. No, A largo plazo puede llegar a ser un drama mucho peor, pero en el momento es como si te hubieras tomado un vaso de agua cuando estabas muerto de sed. no, y aparte los dichos de Trump de decir que, bueno, si no ganaba Milei, había que ver qué ayuda nos iba a dar Estados Unidos. Y eso No, también dijo genera un temor en peor, la sociedad. dijo que o ganaba Milei o Estados Unidos se retiraba de la Argentina, le sacaba todos los préstamos, el swap, esto, lo otro, y por lo tanto íbamos a la ruina. Es decir, nos empujaban a ser no sé, un país africano, digamos, de los más atrasados de todos, Ujú, sin sí. despreciar a ningún compañero africano. Pero a una idea de un retraso fenomenal para la Argentina. Esa era la idea. Ujú. Bueno, ahora, esto que ganó ahora, que es un gran avance para la Argentina, no, no hay ningún avance. Esto es el triunfo de una derecha liberal que va a tratar por todos los medios de generar una mejora en la tasa de ganancia capitalista. Y bueno, por eso es que vienen todas las reformas que ellos le llaman estructurales. Van a liquidar la jubilación, van a Sí. liquidar los derechos a las vacaciones como los conocemos hoy, van a liquidar el derecho a la indemnización como lo conocemos hoy, van a generar que se eliminen los mecanismos de horas de extras, como, Mm. como hoy conocemos, mucha gente que vive de trabajar más de la cuenta porque cobra más cuando trabaja fuera del horario, y ahora quieren trabajar con un sistema de banco de horas que no va a ser que sea más, simplemente te van a reprogramar, que te van a dar esas horas, te las van a devolver otro día, Claro, para que el trabajes día más. que yo no tengo que trabajar tanto, que no me necesitan tanto, voy a trabajar menos, pero después me voy a tener que recuperar esas horas, o voy a trabajar más horas y otro día En menos, una definitiva, cosa cuando la así. empresa te necesite, vas a tener que estar. Es Así es. decir, que te van a manejar la vida. Ujú. Y vos no vas a tener un horario tan fijo como tenés ahora. Y no va a ser optativo, porque cuando vos te haces horas extras, vos decís, mire, las jornadas son de 8 horas. Usted se tiene que quedar 4 horas más porque hoy lo necesito. No, pero yo no puedo, hoy tengo que ir a atender a mi Sí. abuelita. ¿Me entendés? Bueno, resulta que no. La abuelita tiene que esperar porque vos en este caso no vas a poder ir a atender a la abuelita. Estás Claro. obligado por el banco de horas a Ujú. quedarte a laburar. Porque tu horario dejó de ser un horario fijo, pasa a ser flexible. Bueno, este es el tipo de cosas que vienen. Entonces, claro, las patronales, ¿cómo no van a festejar? Las patronales históricamente han dicho que el costo en la Argentina es alto. Bueno, el otro aspecto es el ataque a los gremios. La CGT está negociando algo horrible, porque la CGT está metida hasta el cogote en esto. Y ahora los gobernadores. Viste que convocó a todos los gobernadores, a todos, incluso los que ganaron, los que perdieron, lo que fuera, salvo 4 peronistas muy kirchneristas, todos los demás fueron convocados y todos fueron, todos, Estaba llena la mesa. 20 gobernadores en una reunión. Bueno, para cómo el que los convocó lo echaron al día siguiente, que fue Francos. No, es verdad. Franco convocó a los y dice, bueno, yo me despido, después el comentario de Franco es bastante gracioso, porque dice, yo estoy orgulloso de la gestión que hice, porque mi primer acto como jefe de gabinete fue convocar a como ministro del Interior, porque había empezado como ministro del Interior, después fue jefe de gabinete. Fue convocar a los gobernadores y los había podido reunir. Y mi último acto Lo también fue mismo. convocar a los gobernadores y poderlos Así reunir. se fue. ¿Se entiende? Bueno, ahora, los gobernadores, lógico, los disciplinaron, porque el ala de gobernadores que quería jugar a que somos independientes, que tenemos otro planteo, una especie de Milei de buenos modales, esta onda de que, digamos, vamos a tener que hacer un ajuste, pero dibujémoslo sin insultos, sería la idea. Bueno, le fue como el demonio. Es decir, la gente, en definitiva, si había que votar el no al caos votó una polarización. O sea, la realidad es que la Argentina se polarizó. Todas las fuerzas intermedias fueron pisoteadas en la elección nacional. Vos pensás que en la provincia de Buenos Aires solo 3 fuerzas consagraron diputados. Mm. Y ahí había como 20 partidos. Solo 3, que son la Libertad Avanza, que le ganó al peronismo en la provincia de Buenos Aires, y ese es el dato fundamental de esta elección, el propio peronismo y el Frente Izquierda. Y todos los que venían atrás no llegaron a nada, ni siquiera llegaron a meter un diputado. Es muy fuerte. Y en Capital también fue tercera a la izquierda. Sacó Ujú. casi el 10% de los votos en la capital.
Miriam, nos faltó un pelito para que entrara también un segundo diputado, Ujú. que finalmente entró arañando, así, arañando, entró este que había sido ministro de Cristina, el de la cuestión del campo, Ay, ¿cómo se llama? Lustó. Lustó, que fue ministro de Cristina, después hizo radical, después, bueno, la pasó por todos lados, ahora se presenta como parte de una estructura vinculada al radicalismo, y alcanzó a entrar, pero alcanzó a entrar así, en el escrutinio definitivo, discutiendo si le tocaba uno más a la Libertad Avanza o entraba él. Ujú. Quiero decirte que se polarizó mucho la elección. Fue blanco-negro. Y en este blanco-negro, el chantaje de los norteamericanos, el chantaje del gran capital, la amenaza de que se venía el derrumbe, y además, hay que decirlo, el temor brutal que la gente tiene a volver al pasado con Sí. el peronismo, que fue muy bien utilizado por el gobierno nacional, ese temor, bueno, también fue generando, por un lado y por el otro, dos formas de chantaje distintos, pero que en resumen empujaron a la gente a votar no tan libremente. Y no tomemos, por lo tanto, que es un voto ideológico, que la gente quiere la derecha, que la gente quiere tratar de sobrevivir Bueno, el y claro vota ejemplo para acá, tratar de sobrevivir. el claro Pero ejemplo Santa Cruz, de Jairo Guzmán. ¿Quién Santa, quiere que santacruceño va a querer que lo represente Jairo? bueno, Digo. y algunos debe creer porque si no, no lo habrían votado. Pero de cualquier manera, es cierto que probablemente Jairo Guzmán va a tener un gran problema el día que quiera decir yo quiero ser gobernador, ponele, ¿no es cierto? O intendente, no sé, que pretenderá ser dentro de 2 años. Pero el día que no es tan fácil para él. O sea, Ujú. ahora fue digamos, El fue candidato el de Milei. receptáculo, Claro. fue el beneficiario Ujú, de esta situación de polarización que era de un orden nacional. ujú. No se votó en este caso por las particularidades de Santa Cruz. En el único sentido que se votó por las particularidades de Santa Cruz es que la gente castigó a Claudio Vidal. Así Eso es es. claro, más claro que el agua. Ujú. Porque lo castigó por todos los lugares posibles. Lo castigó de derecha, de izquierda, de medio, del peronismo, de todos lados. Incluso de muchos de los que fueron en su momento sus aliados. Porque no hay que olvidar que Claudio Vidal llegó con la lista del PRO en su frente, con la UCR, por Sí, con los supuesto, radicales. mucho más disciplinada que ahora esa UCR, Ujú. porque ahora esa UCR, aparte de la lista que presentó el gobernador, que llevaba como segunda de la lista a una radical, Ujú. por otra parte, había 3 listas más que son radicales disconformes bajo el formato que quieras. Uno que se disfrazó de PRO, el otro que se disfrazó de Sí. coalición cívica, el otro que se armó un partido propio, pero en definitiva eran votos radicales. Digamos, Ujú. es la tradición del radicalismo que tiene mucho peso en Santa Cruz. Bueno, todos esos votos que se dispersaron de alguna manera, y por eso la elección de Santa Cruz, en esto sí hay que hacer un paréntesis, no es como la nacional. Hubo una cosa distinta acá, en varios aspectos. Primero ganó el peronismo, que no ganó casi ningún lado. Segundo, no fue tan polarizada. El que saca más votos saca el 32%. ¿Se ve? No Ujú. era blanco o negro. Acá había un montón de opciones. Y se repartieron los votos de una forma fenomenal. Y según las localidades hubo resultados completamente distintos. Sí. La izquierda fue cuarta en 9 localidades, después fue quinta en las otras. Ujú. Terminó ganándonos Roquel, con su postura, digamos, su planteamiento que canalizó a la mayor parte de ese voto radical, desconforme, Sí. este, y, y nosotros quedamos quintos en general en el Ujú. mapa provincial. Pero en el plano nacional, la izquierda es tercera fuerza. Es decir, que la izquierda, mira, esto es interesante plantearlo. En un marco de polarización, donde se destruyeron casi todas las fuerzas políticas que estaban tratando de mediar, Provincias Unidas, los gobernadores, otros, el M. Randazo, no sé, un montón. Todos se quedaron afuera. Mm. Es decir, o se quedaron afuera, en algunos casos, o fueron derrotados muy brutalmente. ¿Se entiende? Y no llegaron a quedarse afuera, a lo mejor metieron algún diputado, ponerle Schiaretti, algún diputado de haber metido, pero todo el mundo daba por ganador Schiaretti contra Libertad Avanza y perdió. Ujú. Y Puyaro recontra perdió en Santa Fe. Y así, ¿no es cierto? Entonces, nadie resistió la polarización, solo la izquierda. Es, un, es Es interesante. un dato. El, los comentaristas de la opinión, que, bueno, uno puede discrepar muchas veces, pero por ejemplo pusieron un titular que decía, al analizar los resultados de las elecciones,
la izquierda sobreviviente, le metieron. Bueno, me llamó la atención eso de la izquierda sobreviviente porque efectivamente es eso. Es decir, la izquierda pudo resistir esa polarización, pudo defender sus 2 diputados de la provincia de Buenos Aires, pudo defender su diputado de la capital federal, no pudo defender el diputado de Jujuy. Bueno, pero en Jujuy se eligen 3. Fue una excepción increíble que hayamos logrado meter el 25% de los votos hace 4 años atrás y consagrarlo a Vilca. Ujú. Pero no son cosas que se repiten. Nos había pasado ya en una vez en Salta, cuando se consagró al compañero López, Claro. y también había sacado el 20 y pico% de los votos. Pero es muy difícil sostener desde la izquierda una votación de esas características. Son procesos excepcionales, digamos. ¿No es cierto? Pero de cualquier manera sacaron el 10, Pero marcan una, 11% una de los votos. No es continuidad que tampoco igual. no lo votó nadie, a Vilca. Sacó el 11% de los votos. Yo creo que igual, o sea, en ese contexto, ¿no? Porque obviamente vos tenés que tener en cuenta las demás fuerzas políticas que intervienen en el contexto político-económico que tenés hoy. eh, que la izquierda, muchas veces, por algunos medios de comunicación más predominantes, siempre quiere quedar en ese discurso aislado de ustedes representan un 2 o 3% y no toman todos estos elementos que, por ejemplo, vos tuviste diputados, senadores, si no me recuerdo, Gabriela Serrano fue senadora por la provincia de Salta, En la provincia de en la Salta, o provincia sea, de Salta. interna, o sea, senadora del Provincial. Senado provincial. Bueno, pero obtuvimos esa Logró. banca, la de Claudio del Pla también, en el caso de Salta, en diferentes provincias, y acá incluso en Santa Cruz nosotros hemos tenido nuestro momento con 2 concejales en el año 2015. Ujú. Yo miraba los porcentajes de las legislativas y nosotros hemos tenido muy buenas elecciones en momentos anteriores. ¿Qué nos ha permitido esas elecciones? Consolidar una fuerza política que termina demostrando que no desaparece en el contexto de fragmentación y disgregación de muchos otros partidos, como el que vos mencionabas, de los radicales, que terminan partiéndose en varios, mientras nosotros mantenemos una unificación en esta realidad donde es muy difícil poder llegar a más lugares como lo tienen los otros partidos. Bueno, ahora viene el siguiente punto. También, ojo porque Milei ganó la elección, pero no quiere decir que sumó más votos que antes. Cayó 3 millones de votos. O sea que un gran sector, muy importante, no lo fue a votar. O no votó, o votó otro. Pero hay 3 millones que lo habían votado y no lo votaron ahora. En una elección de tanta polarización, con todo este chantaje, con toda esta cosa de que Estados Unidos puso la plata, Estados Unidos llegó a vender 2.000 y pico millones de dólares a través de bancos privados argentinos para estabilizar el dólar en la última semana, Claro. para impedir que se fuera a carajo. Bueno, son gestos, Una intervención no directa en son, la son moneda. una intervención directa en el manejo de la moneda y en decir lo que no podía hacer el Banco Central lo terminó haciendo a través de bancos privados el propio gobierno estadounidense. Ujú. Bueno, ahora, ¿qué quiero decir con esto de que Milei cayó? Que si vos mirabas el panorama político electoral, a lo mejor un mes y medio antes, y no aparecía este auxilio de Estados Unidos, capaz que Milei, así como la bolsa se había ido a 1,5 millones, ahora está a 3, capaz que el tipo sacaba el 20 y no el 40. ¿Se entiende esto? Es decir, la volatilidad del voto es parecida a la volatilidad de las acciones. Así ¿Y es. por qué es parecido? Porque está reflejando, en cierto modo, justamente todos los defectos que tiene la democracia. Ujú. Este día votaron a Milei, capaz que dentro de la semana están matándose para ver cómo se sacan a Milei de encima. Así Porque es. cuando Milei avance con la reforma laboral y la gente vea de que le van a quitar las horas extras o de que no va a tener vacaciones en el verano porque solamente una vez cada 2 años va a tener derecho a pedir la vacación en el verano o cosas por el estilo, la gente va a decir, pero en flauta, este tipo vino a reventar. Y esa lucha se va a producir, es inevitable que se produzca. Y la izquierda se va a poner al frente de esa lucha. Ahora, veamos el peronismo, porque el peronismo es importante. Acá salvó la ropa, nadie daba 2 mangos por el peronismo y salvó la ropa. Pero a nivel nacional le fue mal. Está en una crisis patética. Ayer sale una carta de Cristina quejándose de que, echándole la culpa a Kicillof, básicamente, de que hizo la elección antes De que ella tenía razón. Claro. y que al hacer la elección antes se generó un efecto como el de la PASO, que vos, una vez que aparece el peligro de que ganes, alguien que está muy en contra tuyo dice, no, a este hay que frenarlo, vamos en contra.
ese razonamiento, bueno, tiene muchas cosas para razonar, para pensar las consecuencias que tiene. Porque eso significa lo siguiente. Primero significa que la gente te odia. O sea que verdaderamente solamente podés ganar una elección de chiripa. Si invocás el día, la hora, la forma y medio de sorpresa, como que para que no se enteren, que no se den cuenta, digamos. Bueno, es horrible el pensamiento. Después refleja otra crisis más, que dicen que los intendentes no jugaron. En la anterior sí jugaron porque iban a elegir sus intendencias y sus concejales y toda esa historia, y ahora no. Bueno, en ese cuadro, ¿qué significa? Que es una fuerza que está completamente desagregada. Otro factor de desagregación muy importante. En el frente de Fuerza Patria, habían incluido a todos los gobernadores colaboracionistas de Milei. Ujú. Silioto, el de La Pampa, Jaldo, el de Tucumán, Jalil, el de Catamarca, bueno, todos los que estaban todos en Fuerza Patria. O sea que habían logrado el milagro, Cristina, con esta cuestión de Fuerza Patria, de volver a unir a todos. ¿Cuánto duró? Menos que un pedo en el aire. Ahora resulta que 3 de esos gobernadores fueron a la reunión ayer con Milei y están discutiendo cómo van a hacer la reforma laboral. Pingo, ya está. O sea, ¿qué significa? Es muy importante esto, reflexionarlo. Porque así como estos gobernadores fueron, la CGT está negociando la reforma laboral en las reuniones del Pacto de Mayo. Y no lo niegan, ellos dicen que sí, que están discutiendo, que tal cosa sí, que tal cosa no, que esto puede ser, que el No, y otro de no hecho, puede ser. hay como una noticia de que la CGT se estaría preparando para enfrentarla a la reforma y termina responsabilizando al votante. Dice, bueno, vos firmaste la reforma laboral con tu voto. Terminan desentendiéndose, ¿no? Claro, quiere zafar de la responsabilidad de luchar contra la reforma laboral echándole la culpa a la gente, como si la gente hubiera tomado una decisión a favor de la reforma laboral. Ujú. Esto es perverso. Yo lo vi en el flyer de camioneros acá. Es perverso. Es perverso porque refleja una dirigencia que no solo que no tiene ganas de hacer nada, de luchar, sino que está viendo cómo zafa de la responsabilidad. Ya sabe que va a traicionar. Entonces, como va a traicionar, está buscando a ver a quién le echa la culpa de la traición. Y se quiere sacar de encima el lazo. La CGT no ha organizado ninguna lucha. Ninguna, cero. Y no tienen pensado. Van a hacer alguna cosita como para hacer ver de que están en contra, porque tiene que ser un gesto, digamos. Teatro, teatro, eso es lo que van a hacer. Nada real. Ninguna lucha de verdad. Y esto, bueno, hay que alertar a los trabajadores, porque lo que se viene es una situación muy complicada en ese aspecto. Y hablando de CGT, alguien que se había reunido o bancado hace poco eso también había sido Grabois. Grabois. Bueno, es que todo el peronismo, y particularmente Grabois, se encontraron con el siguiente problema. Competían con nosotros. Nosotros decíamos que había que luchar contra Milei. Ellos decían que había que luchar contra Milei. Entonces competíamos. Competíamos por un electorado. De hecho, capaz que si el Frente de Izquierda en Santa Cruz hubiera logrado 1000 votos más, capaz que la Libertad Avanza tenía 2 diputados. Así Y es. tenía un diputado Molina. No hubieran echado la culpa de haber traicionado Era como a... Grabois, los claro, hechos. ¿entendés? No hubieran echado la culpa de ser los que impedimos que ganara el peronismo. Ahora vamos a ver después qué hace el cura Molina cuando vote allá en Buenos Aires. Mm. A ver cuánto de la lucha de qué van a hacer. ¿Se entiende? Ujú. Bueno, de cualquier manera, competíamos. Entonces, ¿qué pasa? Empezaron a desarrollar la idea de que éramos funcionarios a la derecha, cuando expresamos un proyecto político completamente distinto al de ellos. Completamente distinto. Ellos son los responsables de que esté Milei ahí. Ujú. El desastre que llevaron a la Argentina, total, total. Mira, quiero hacer un comentario que está en Prensa Obrera, algunos lo deben haber leído, pero me interesa desarrollarlo. El 17 de octubre del 45 se generó una crisis política, una movilización popular que inició la era del peronismo. Eso se concretó electoralmente en las elecciones de febrero de 1946, donde Perón le gana a Tamborini Mosca, que era la candidatura Mm. de la unión, lo que se llamaba la Unión Democrática. Entonces era la Unión Democrática contra Perón. Y Perón caracterizó de que esa Unión Democrática, que tenía incluso el apoyo de partidos socialistas y hasta de los comunistas, esa Unión Democrática había sido gestada en la embajada norteamericana. El embajador norteamericano se llamaba Braden en ese tiempo. Entonces,
Perón hizo el eje de su campaña en decir, patria sí, colonia no, Baradeno Perón. Y el sentimiento nacionalista del pueblo fue explotado a favor de votar al peronismo en ese momento. Y como el peronismo era una fuerza surgiente que estaba de algún modo identificada con la posibilidad de un aguinaldo, de algunas mejoras en sus condiciones de vida, de trabajo para la clase trabajadora y todo lo demás, y Perón había construido ese vínculo con la burocracia sindical de la época, Sí. desde la Secretaría de Trabajo y Previsión y demás, en los años anteriores, directos, bajo ese gobierno militar, porque hay que saber también que Perón llegó al gobierno por un gobierno militar, no es que después ganó la elección, pero al principio llegó por el golpe militar del 43. Ahora bien, ahora se planteaba el mismo escenario. Estados Unidos interviniendo directamente en la realidad argentina, como en el 46, y sin embargo, el resultado fue exactamente opuesto. Mm. Esto es muy importante, porque quiere decir lo siguiente, el peronismo ya está de vuelta. Eso quiere decir. La capacidad de ser, en la mentalidad del pueblo trabajador, una fuerza de transformación social, está perdida. Ya no está esa ilusión. La experiencia de la hiperinflación, la experiencia de la flexibilidad laboral, la experiencia de la caída de las jubilaciones, todo eso se vivió bajo los gobiernos de Cristina y de Alberto Fernández. No es que se lo contaron. Mm. Tuvimos un Menem. Bueno, todo eso va deteriorando, limando la expectativa que tiene el pueblo en el peronismo. Entonces, tenemos que ahora, el pueblo no vio las cosas del mismo modo. Se aterrorizó del poder imperial, pero no creyó que del otro lado había una alternativa. Claro. Y por eso no la votaron. Y tampoco es una alternativa en realidad. Porque en el fondo, y lo dijeron los exministros, los supuestos ministros de Massa, que hubieran sido ministros de Massa si Massa ganaba la elección hace 2 años, que la reforma laboral había que hacerla. Mm. Y desde el punto de vista capitalista, la reforma laboral hay que hacerla. Y estos son capitalistas. Es Son. decir, son partidos que se mueven en ese terreno y no quieren un cambio. Mm. Entonces, lo de Grabois, que tiene que explicar por qué sus diputados, Itay Hagman y demás, apoyaron en su momento un montón de cosas que fueron, por ejemplo, el blanqueo. Eso lo comenté el otro día acá. Apoyaron el blanqueo, bancaron que las comisiones las maneje Milei en la Cámara de Diputados. O sea, lo que se abstuvieron parte que nacional de Mar y por el Fernández. O sea, se abstuvieron las otras. Es decir, ¿quién es un pata de Jal, oeste, o aquellos? Están profundamente enlazados con todas las creencias capitalistas. Están interesadas en que la reforma laboral prospere. Ujú. Es decir, no son una barrera contra la reforma laboral de ninguna manera. La clase trabajadora tiene otra posibilidad, que es avanzar con un planteo verdaderamente de izquierda. Bueno, y en ese compromiso, lógicamente, porque se viene ese choque social, es inevitable que va a haber una resistencia contra esto. Y bueno, vamos a dar la pelea, hay que ponerse al frente. El papel de la izquierda justamente consiste en ese. Vamos un poquito a la provincia, y ya con esto. Eh, la situación de la provincia es difícil, es muy compleja la situación. Viste que están atrasando los pagos. Vamos a una crisis en serio, grave. Y Milei, Vidal lo primero que hizo fue hocicar y fue allá a la reunión. ¿Viste? Algunos lo ponían en duda, nada, fue. Mm. Ahora, aparte de que fue, ¿cuál es el tema? Milei le sacó el vendido almanaques a los gobernadores. ¿En qué sentido? Tomó el compromiso del apoyo a la reforma laboral sin comprometerse a nada Mm. en favor de las provincias. Está hablando que se elimina la transferencia del impuesto a los combustibles a las provincias. Es mucha guita. Que le va a sumar a la. Entonces, vino con las manos vacías. Esto es lo que me importa destacar. Cuando casi festejaban que le van a sacar las retenciones a la exportación del petróleo del Golfo San Jorge, que están discutiendo eso, todavía es una medida que no se tomó, pero estuvieron discutiendo tanto Vidal como el gobernador de Chubut en la reunión, unos minutos antes de la reunión general de todos los gobernadores, estuvieron charlando ese tema. Y el gobierno tiene una predisposición a favor de que sí. Entre parte de la reforma impositiva es eliminar las retenciones. Y van a empezar por estas retenciones que pagan las empresas petroleras cuando exportan. Un petróleo que por otra parte es muy requerido ahora.
aunque no hay tanta producción y hay que ver finalmente qué va a pasar con estas concesiones que se han planteado que comienzan el 1 de diciembre, si verdaderamente van a reactivar. Entonces, nosotros lo que tenemos que ver es que eh, la crisis a nivel nacional, igual en la provincia, se van a querer descargar sobre los hombros de los laburantes, con congelamientos salariales. No por nada están negando la paritaria. Tanto los docentes tenían que tener paritarias totales, no la convocaron. Había un compromiso que Sí, la segunda cuando quincena, La ahora, segunda y quincena ya de pasó, ya octubre. se terminó, estamos 1 de noviembre, sí. no pasó nada. No está la convocatoria, no se sabe nada. Tampoco ATE abrió la boca, por lo que yo escucho, no escuché ni una palabra de un reclamo de algún tipo al respecto. Bueno, nosotros vamos a tener que organizar un plenario de trabajadores para discutir cómo unimos fuerzas, Sí. para defender el salario, para enfrentar la reforma laboral o cualquier coletazo de esa reforma laboral que venga en Santa Cruz, Mm. donde el punto clave lo planteó la comentarista que siempre hace los estudios económicos de la opinión austral, que dijo, dentro del déficit que tiene la provincia, de los problemas económicos, el punto central son las cajas, porque tienen una pérdida de 115.000 millones de pesos. Es decir, una reforma jubilatoria es un tema que está en la agenda de Vidal, Sí. porque sus voceros ya lo han dicho varias veces, Ujú. y al mismo tiempo no sabemos en qué tiempos. Entonces, nosotros queremos alertar a la clase trabajadora que más que nunca hace falta un plenario de trabajadores en Santa Cruz, y es lo mismo que se va a plantear a nivel nacional. Cómo la izquierda puede coordinar toda la lucha para impedir que el ajuste se vuelque netamente sobre nuestros derechos, sobre nuestras conquistas, sobre nuestro nivel de vida, y exigir salario, jubilaciones, bueno, las cosas básicas que tenemos que plantearnos para desarrollar nuestra lucha. En el camino de eso, discutir una perspectiva socialista. Ujú. Lo que también todo esto demuestra es que el capitalismo no tiene solución para el pueblo trabajador. Y lo va a demostrar. Ahora viene un desafío lindo. Ellos van a decir, ¿vieron? El capitalismo funciona. Ahora valen 3 millones las acciones, esto está pum para arriba. Bueno, Primer mundo. veremos las consecuencias en nuestra vida cotidiana concreta. Así es. Bueno, ahí estamos entonces con la editorial de cada sábado. Miguel, muy bien.